¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes. Hoy le voy a presentar lo que es la transformada de Fourier. Para ello necesitamos saber quién es Fourier, o más que nada quién fue el que lo inventó. Bueno, antes de continuar, mi cámara está fallando. Por eso es que si me veo así un poco como borroso, es por el problema de la cámara. Ok, una vez ya aclarado eso, continuamos. Joseph Fourier nació en 1768 dentro de una familia humilde de Auxerre, Francia, y a la edad de 10 años se quedó huérfano. Eso no le impidió contribuir de forma muy importante a la egiptología, ostentar altos cargos políticos o escribir el primer texto científico sobre el efecto invernadero, además de convertirse en uno de los matemáticos más célebres de la historia. Bueno, pues en 1982, continuó. En 1982, Joseph Fourier publicó el libro llamado La teoría analítica de calor. Joseph Fourier fue un matemático y físico francés que participó en la Revolución Francesa y ocupó cargos importantes. Y bueno, también Fourier determinó que una función podía ser descompuesta en una suma de cosenos o senos. Eh, y así fue también como fue creada la función periódica. Bueno, para ayudar a la función periódica que fuera un poco más simple, fue que se creó la transformada de Fourier y entre algunas otras funciones y se volvieron más sencillas. También con su libro de teoría analítica del calor, lo que Fourier estableció fue la ecuación diferencial parcial que gobierna la difusión del calor. Em, ¿Quién le iba a decir que esa función o esa solución matemática ponía en bandeja de plata o facilitaba muchas ramas como es la ingeniería y comunicaciones, también la medicina y algunas otras ramas? Y pues, aunque pues esta operación matemática se debe a su nombre matemático, Joseph Fourier, lo cierto es que muchos han contribuido a su invención, entre ellos Euler, Bernoulli, Lagrange y Gauss. Fourier tuvo un papel esencial al inventar las series de Fourier, donde una función periódica se podía descomponer en suma de funciones trigonométricas. La transformada de Fourier generaliza este concepto. Y bueno, el problema de esta transformada es que pues son matemáticas muy avanzadas, pero para nuestro nivel no tiene que ser algo tan complicado. Ok, continúo. Vamos a dar una explicación general de lo que es la transformada de Fourier, que pues como sabemos es una operación matemática indispensable para un gran número de disciplinas, que también se usa en el campo de la medicina, como ya lo había mencionado, en las telecomunicaciones, la ingeniería acústica, los circuitos eléctricos y pues también en el diseño de puentes frente a resonancias y la compresión de pistas de audio, entre otros. Nosotros vamos a enfocarnos más en el audio porque es la materia que estamos aplicando y daremos una demostración al final en la plataforma MATLAB. Y esta transformada se consigue aplicando una fórmula matemática a una función, aunque esta fórmula matemática avanzada exige, o más que nada nos pide comprender las funciones complejas en forma polar, que es lo que debemos saber en general. Y bueno, continuando. Vamos a hablar un poco de sus aplicaciones y pues antes de entrar a las matemáticas, lo que permite la transformada de Fourier es convertir cualquier función matemática a otro dominio, denominado el dominio de la frecuencia. Esto facilita tratar y analizar funciones de una forma alternativa. Como es muy genérico, vamos a poner un ejemplo. Un ingeniero de sonido puede tener una grabación de audio con mucho ruido, por ejemplo, porque había un pitido en el ambiente, ese sería uno, y pues estos ruidos muchas veces pueden eliminarse, pero para ello habría que separar la parte del sonido deseada y la que se quiere eliminar.
Esta separación muchas veces es imposible por métodos convencionales, ya que la señal se tiene que ya está sumada a las señales y pues sin saber una de las partes es imposible saber cuál vamos a eliminar o la otra que queremos eliminar. Pero pues con la transformada de Fourier se puede ver la señal en el dominio de las frecuencias, descomponiendo la señal en distintas frecuencias que la componen, los sonidos graves y agudos, por ejemplo. Y pues viendo la señal en este dominio es posible que el ruido que pueda tener algunos componentes frecuenciales se vea claramente separado y por tanto se puede filtrar y volver de nuevo al dominio temporal, teniendo así una señal limpia de ruido. También tenemos un ejemplo más usado que es la transformación de señales de potencia y energía de cara al envío de la información por cables u ondas. Esta transformación permite la ocupación de todo el espectro radioeléctrico. Ese sería también otro ejemplo. Y pues más enfocado a la materia y sería en las telecomunicaciones, eh, pues se pueden transmitir señales en el aire a través de ondas electromagnéticas, separándolas en distintas frecuencias. Esto permite utilizar todo el espectro radioeléctrico para transmitir señales y pues así poder tener en el aire señales de radio, televisión, telefonía móvil, wifi. Y pues en un ambiente dado, pero pues más que nada es eso, podemos poder elegir o los aparatos eléctricos o wifi pueden perdón, pueden identificar qué señales ellos pueden tomar desde, desde las señales mandadas por aire. Continuando. Bueno, para poder entender la transformada de Fourier debemos entender los conceptos básicos de antes de, los cuales serían como la serie de Fourier, que es una que está muy relacionada con la otra, pero pues no son lo mismo. Y la serie de Fourier es, como su nombre lo indica, una serie matemática, en concreto, una serie que converge a una función periódica y continúa a trozos. En el primer gráfico que aparece es, por ejemplo, una función periódica, una función que se repite cada 2pi, cuyo valor depende simplemente de nuestro valor x. Y la serie de Fourier nos permite encontrar distintas funciones que componen la función periódica. En este ejemplo aparecen los 5 primeros, que son los que van dando de forma a la función, que sería la segunda imagen que tenemos viendo de frente a la computadora a la derecha. Y pues la primera es la responsable de dar la forma principal, lo que vemos en el ejemplo en la caída. Al ir sumando las demás se va configurando la forma final de la función. Es una suma eterna, interminable, infinita, en lo que se descompone la original. ¿Okay? De las señales. Una señal es una función con las de antes, como las de antes que acabamos de mostrar, con la diferencia de que transmiten información, un voltaje, una variable corriente o una onda electromagnética, la cual transporta información, y una señal de audio también puede ser un video, una imagen, el sonar de un barco, un radar, etcétera. Luego tenemos analógicas o digitales. Al principio nos encontramos muchas señales que son analógicas, como las de las telecomunicaciones, y en otras vemos digitales. Las digitales incluso tienen su propia forma de Fourier, su propia transformada, perdón. Y bueno, hay muchas otras maneras de clasificarla, de energía o potencia, determinísticas y pues aleatorias, pares o impares. Y las más importantes que serían las periódicas. Esta es una señal periódica. Voy a mostrar esta, que sería una señal periódica. Que esta sería una señal periódica que la tenemos en milisegundos. Esta. Perdón, ya me perdí. Aquí está. Ok.
Vamos a pasar ya de lleno a qué es la transformada de Fourier. Bueno, la transformada de Fourier rápida, que es un algoritmo que reproduce el tiempo de cálculo de n número de pasos, y pues el único requisito es que el número de puntos de serie tiene que ser una potencia de 2n puntos, por ejemplo, 32, 1024, 4096, etc. La transformada de Fourier es una transformación matemática usada para transformar señales entre el dominio del tiempo o el espacio denominado de la frecuencia y viceversa. El concepto de la transformada de Fourier se refiere a varios conceptos de forma simultánea. Ok, para ello tenemos que la operación es una operación de transformación de función, función resultado de operación y espectros de frecuencias de la función. Bueno, pues tenemos que la función original suele recibir el nombre de xt, siendo muy común que t sea el tiempo, mientras que la función transformada suele recibir el nombre de x por f. En mayúscula siendo f la frecuencia, en mayúscula la x. Como ejemplo, se tiene una función de pt, donde p es la potencia de una señal acústica, t el tiempo, y pf es una transformada de Fourier que informa de cómo contribuye pt en función de la frecuencia de potencia de la señal. En otro ejemplo, si ES informa sobre la energía de una señal en función del espacio, EF es una transformada de Fourier que informa sobre cómo distribuye ES en una función de frecuencia de la energía de la señal. También es importante destacar que aunque el tiempo, el espacio y la frecuencia son valores reales, tanto xt y xs como respectivas, transformadas de XF no tiene por qué tomar valores reales. En los ejemplos de potencia y energía es posible que las magnitudes tengan elementos complejos. Bueno, pasaremos a... ok. Sí, es esta, sigue siendo esta. Y bueno, les voy a explicar un poco más sobre estas gráficas que tenemos. En la primera tenemos una señal compuesta por varias frecuencias, ya que no tiene forma senoidal simple. En esta señal está representada una función del tiempo a cada momento y amplitud determinada. Esta es una señal en el dominio del tiempo, que sería la rojita, perdón, la que tiene la línea roja. Aplicando la transformada, obtenemos una representación de las frecuencias que componen esa señal y amplitud de cada una. Eh, aquí tenemos un ejemplo que ya sabemos que esta señal está compuesta por tres frecuencias, 100, 200 y 400 hercios, y que la señal de 100 Hz tiene la mayor amplitud, lo que tiene sentido porque hay unos picos que repiten cada tiempo, como lo podemos ver aquí en la amplitud, y también tenemos información de la fase de cada una, que sería en la frecuencia. Ok, estas dos representaciones ahora están en el dominio de la frecuencia. Misma señal, dos maneras distintas de representarla, tiempo y frecuencia. Ok, vamos a explicar brevemente las funciones periódicas con un ejemplo, que sería, pues, si es una función periódica, función la cual se repite, es fácil pensar en los conceptos inversos, frecuencia y periodo. Aunque a menudo surge la duda cuál puede ser la frecuencia de una señal no periódica, qué frecuencia tiene xt igual a 1 o es igual a menos x más 1. El concepto de la frecuencia de la transformada de Fourier no tiene por qué guardar relación con la inversa del periodo de la función original, sino con la brusquedad o rapidez de los cambios en valores de xt o es. Eso sería, más que nada, una de las funciones periódicas en un ejemplo. Ahora, vamos a ver cómo se calcula la transformada de Fourier. Bueno, calcular la transformada de Fourier de una función es bastante sencillo. Es necesario solo aprender a integrar múltiplos de funciones complejas con anterioridad para poder aplicarlo. Y si xt es la función original, su transformada sería xf.
tenemos que la integral actúa sobre t. S si la función original depende del espacio, de modo que la frecuencia f debe ser tratada como si fuese una constante. De hecho, el componente menos j2 pi ft es una constante. Si la función original existe entre dos valores reales a y b, la primitiva de la integral se devuelve entre esos dos valores reales. Bueno, y aquí, en principio, para que una función pueda transformarse mediante la operación de Fourier, ha de cumplir varias condiciones conocidas como condiciones de Dirichlet, a saber, que nosotros vamos a aplicarlas. Ok, para la primera ecuación que tenemos aquí arriba, tenemos las condiciones débiles de Dirichlet, em, el cual los coeficientes de Fourier deben ser finitos. Dicho de otra forma, la función de partida a cero absolutamente integrable. Y bueno, como conclusión, la integral entre dos puntos cualquiera de módulo de la función de partida ha de ser menor que el infinito. Para nuestra segunda ecuación, que sería la que está aquí abajo, eh, tendríamos que la integral de menos infinito a infinito del módulo de la función ha de tener un resultado menor que infinito. Y pues, como condiciones fuertes de Dirichlet, en cualquier intervalo infinito de la función de partida tiene un número infinito de discontinuidades finitas y un número finito de máximos y un número finito de mínimos. Bueno, de todo por parte de la explicación. Ahora pasaremos a dar una pequeña demostración, la cual será elaborada en MATLAB. Okay, aquí la tenemos. Y bueno, primero vamos a aplicar los comandos de limpiar para poder limpiar nuestro panel. Ok, damos clear para cerrarlo. Y bueno, ahora nosotros vamos a crear una variable, el cual sería la frecuencia de muestreo. Esta frecuencia de muestreo va a ser en base al teorema de Nitschke. Vamos a aplicarla como S es igual a 44.100. Esta variable la vamos a seguir ocupando. Ahora, otra variable, la cual vamos a ponerle como S. Esta variable lo que nos va a permitir es la forma de guardar nuestro audio que vamos a grabar para poder ver nuestros espectros. Audio recorder, el cual va a ir desde 8000. Parece que se cortó. Ok, sigue grabando. Una disculpa, está mi internet un poco falloso. Bueno, a 8 y va a ir a 1. Esta es la función grabadora, el cual primero tenemos el número de frecuencias que queremos obtener y el bitrate. No, nada más es el número de frecuencias que queremos obtener en esta parte. Para continuar, bueno, aquí cerramos esta variable y ahora vamos a mandar un letrero el cual nos va a indicar qué es lo que debemos hacer. Un letrero para el usuario, el cual vamos a poner comience a hablar. Comience a hablar, que sería una función grabadora. Y bueno, ahora nosotros vamos a poner el tiempo que nosotros grabaremos, que va a ir desde nuestra
variable f de que nosotros queremos, que ya declaramos en el audio recorder, donde ponemos el bitrate a 24 bits entre segundo y el canal de audio, que solo vamos a ocupar uno. En este caso no necesitamos dos, ya que es un ejemplo sencillo. Bueno, vamos a ir entonces vamos a poner que nuestra función grabadora es de A7. Ok. Ahora vamos a mandar otro letrero, el cual nos diga que ya se terminó de grabar. Fin de la grabación. Y bueno, ahora pasaremos a aplicar lo que estamos buscando una vez que tenemos nuestro audio ya guardado. Vamos a crear otra variable, la cual va a extraer nuestra variable guardada de nuestro audio que hemos grabado, el cual va a ser get audio data. Va a jalar nuestro audio, el cual lo tenemos como una variable s. Y ya le asignamos un valor a nuestro audio en esta función. Ahora vamos a crear el tiempo de grabación de la gráfica, porque debemos también arrojarla para que podamos ver qué fue lo que grabamos gráficamente, que es lo que nosotros queremos ver. Y va a ir de 0, 2 el tamaño, nuestra variable x, que es donde nosotros estamos extrayendo el audio, 1, entre nuestra frecuencia indicada en la parte de arriba y 0. Ok, ahora vamos a llamarle figura 1. Es lo que nosotros vamos a mostrar en una ventana aparte, la cual va a ser figura 1. Y ahora graficaremos la señal de audio. T sería, bueno, primero vamos a poner como queremos graficada. Va a ir de T a X, donde T sería la amplitud y X el tiempo. Ok. Una vez que lo cargue, vamos a declarar que es que X label. Dentro vamos a introducir qué es lo que queremos, cómo queremos que aparezca. Okay. Aquí queremos que sea el tiempo en X. Nada más es un mensaje. Después nos va a aparecer y amplitud en Y. Lo cerramos. Lo cerramos. Ok, me parece que se me borró la parte que ya habíamos terminado de hacer. Pero bueno, voy a grabar rápido lo que me faltaba. Que era, nos quedamos en en el promediado de la transformada de la transformada de Fourier, con los n datos obtenidos de la señal guardada en la grabación. Esto lo hacemos con lo ya anteriormente grabado. De ahí igual redondeamos para que los datos me parezcan más ordenados y más sin tantos decimales. Y bueno, graficamos la transformada de Fourier y también lo vamos a representar en una última figura, que sería la figura 3, que va a ser en frecuencia y en magnitud. Ahora vamos a hacer la demostración del código.
Hola, hola. Pues ya termina la grabación y nos arroja ya las tres variables que serían este, nuestro sonido, lo que acabamos de grabar. En nuestra figura 2 el espectro de la transformada de Fourier. Y aquí por último su frecuencia y magnitud, a cuánta frecuencia y a cuánta magnitud de la transformada de Fourier. Y bueno, eso sería todo, profesor. De mi parte, una disculpa porque se me estaba cortando el internet y por la cámara. Ya no decidí prenderla en este momento, pero bueno, aquí está. Ya resuelto el problema. O bueno, más que nada la demostración. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.